Vamos a ver las clases de ayuno que hay. Jesús, cuando hizo ayuno, sintió hambre, y ese es un ayuno natural, porque fue ayuno de no comer, pero sí de tomar líquidos. Entonces, dice la palabra de Dios que él, digamos, tuvo hambre. Entonces, un hombre no puede sobrevivir 40 días sin beber agua. Por eso el ayuno de Jesús fue abstinencia de alimentos sólidos, pero no de agua. Y esto se le ha llamado el ayuno natural, y es el más apropiado para ayunos prolongados o personas con deficiencias orgánicas y físicas. Uno tiene que tener cuidado y ver cómo le sienta el ayuno también, pero un día o dos o tres no le va a pasar nada. Después está el ayuno total, es la abstención de comida y bebida, y hay varios casos de ayuno total en las Escrituras, en el caso de Esther, que hablamos, y en Hechos 9:9, Saulo de Tarso, o sea, el que fue después San Pablo, después de haber tenido un encuentro con Jesús, no comió ni bebió por 3 días. Entonces, en ambos casos, y en otros más en las Escrituras, el ayuno total duró solamente 3 días y fue hecho en circunstancias muy especiales de crisis. Es verdad que la Biblia menciona casos de ayunos totales prolongados, como el de Moisés en el monte Sinaí o el de Elías camino a Horeb, pero son casos en que sin duda hubo una intervención sobrenatural de Dios. No se debe intentar un ayuno total por más de 3 días sin un motivo suficiente y sin una clara indicación de Dios que es su voluntad que usted lo haga. Después está el ayuno parcial, que es la abstención de cierta clase de alimentos durante un tiempo determinado, o la abstención de ciertas comidas de cada día. También durante un tiempo determinado encontramos algunos casos en las Escrituras, en Daniel capítulo 1, versículos 12 y 15. Daniel y sus amigos se abstuvieron de comer por 10 días, solamente comían legumbres y agua, porque no querían contaminarse con la comida de carnes ofrecidas a los ídolos, que el rey les obligaba a comer a todos los jóvenes que después se deberían presentar para ver su capacidad delante de él. Y entonces ellos pidieron, como esas comidas, esa carne habían sido ofrecida a los ídolos, no querían contaminarse, y pidieron comer solamente legumbres y agua, y después de esos 10 días ellos estaban mucho mejor de semblante que los otros que habían comido todas las comidas. Fue un milagro de Dios, pero comieron legumbres y agua. En Daniel 2:3, entonces, ¿qué no comió Daniel y por cuánto tiempo? Vemos allí, en Daniel 10, del 2 al 3, hay otro ayuno de Daniel, que hay un libro que se llama El ayuno de Daniel, que se abstuvo de manjares delicados, de carne y de vino durante 21 días, o sea, durante 3 semanas. Eso fue un tiempo de guerra espiritual, donde Dios envió un mensaje a través de un ángel, pero había fuerzas espirituales que, digamos así, que impedían que el ángel llegara, y Daniel ayunó, se abstuvo. Él estaba en la corte del rey, comía manjares exquisitos, pero se abstuvo de manjares exquisitos, y tampoco comió carne y no tomó vino, y durante 21 días, y después entonces el ángel trajo el mensaje y apareció allí. Otro tipo de ayuno es la vida de ayuno. Muchos hombres y mujeres piadosos ayunan regularmente en determinados días de la semana, por ejemplo martes o viernes, pero otros ayunan por varios días con cierta frecuencia. Pero algunos, siervos de Dios, han sido instruidos por él para vivir vidas de ayuno, es decir, comer siempre menos de lo que el apetito manda. Eso es algo que quienes hablan lo hacen, o sea, comer poco. Comer poco, uno podría comerse 2 bifes o 3 milanesas, pero se come media milanesa o una, y ahí un poquito de tomate, un poquito de legumbres y ya está. Y entonces eso es dedicado a Dios y también sirve como ayuno, que es una vida de ayuno. Entonces, una vida de ayuno es decir, comer siempre menos de lo que el apetito demanda. Es mantener el apetito bajo dominio, lo cual significa mantener el cuerpo bajo dominio siempre, y para esto
para muchos esto es más difícil que hacer un ayuno por unos días solamente. Este tipo de ayuno relega al ayuno natural o total a aquellas circunstancias especiales de gran necesidad espiritual o a la intercesión con propósitos específicos. Puede haber momentos en que uno decida ayunar totalmente o, digamos así, mantenerse toda la vida o todo el tiempo comiendo poco y dedicando ese tiempo, digamos así, ofreciéndole ese sacrificio a Dios que da fortaleza espiritual y autoridad espiritual sobre las circunstancias, refuerza las oraciones y a su vez uno tiene más autoridad sobre distintos tipos de demonios, aquellos, sobre todo aquellos más poderosos. ¿Cómo ayunar? Si nunca has ayunado antes, empezá con un ayuno parcial. La próxima vez aumenta el tiempo del ayuno y así sucesivamente a medida que tu organismo se va habituando al ayuno. Cuando estés en condiciones de ayunar por un día completo sin sentirte débil o hambriento, podrás ayunar por más tiempo, 3, 5 o 7 días, pero de repente tiene que ser un propósito específico, la salvación de almas, la construcción de la iglesia, la construcción del templo de Dios, digamos así, si están necesitados de trabajo o cosas por el estilo que sean algo realmente importante. Desde antes de empezar un ayuno, dejar de beber café o té para evitar el dolor de cabeza por la privación repentina de cafeína. Algunos recomiendan comer solo fruta fresca el día previo al ayuno. Tenés que hacerte estas preguntas antes de empezar un ayuno. ¿Estoy seguro que si el deseo de ayunar proviene de Dios o es algo que a uno se le ocurre? Uno tiene que estar seguro que ese deseo viene de Dios. ¿Son correctos mis motivos? ¿Qué clase de ayuno me indica que el Señor haga? ¿Y cuáles son mis objetivos espirituales para este ayuno? O sea, si todo te va bien, si no tenés ninguna carga, si no tenés ningún problema, si no tenés nada, bueno, pero si hay alguien que se está muriendo, o tu papá, o un pariente, o alguien que tiene cáncer, entonces sí pones ese objetivo delante de Dios. Y después voy a ministrar al Señor mediante este ayuno, voy a servir al Señor, voy a orar al Señor. Esas son preguntas antes de empezar el ayuno que tenés que hacer. El tiempo de ayuno será de gran bendición, pero también de lucha espiritual, en que el diablo querrá desanimarte y tu propia carne intentará convencerte de que lo cortes. Protégete con la armadura de Dios, donde dice en Efesios capítulo 6, y con mucha oración y alabanza. No te guíes por tus sentimientos para evaluar los resultados del ayuno, sino mantente en fe, confiando en que habrá bendición en y después del ayuno. Al romper un ayuno, debes normalizar tus comidas en forma gradual. No, por ejemplo, hacer 3 días sin comer nada y después comerte un asado terrible. Eso te va a caer malísimo, ¿no? Tenés que ir el 4.º día, digamos, si hiciste 3 días de ayuno, ir comiendo un poquito y después el 5.º comer un poquito más, para que no te caiga mal. Entonces hay que dar tiempo al sistema digestivo a recuperar sus funciones. Mientras más largo el ayuno, más tiempo es el tiempo necesario de normalización. El ayuno no tendrá ningún valor espiritual si no se hace con una actitud correcta y no será de bendición si no va acompañado de humildad y búsqueda de santidad. ¿Qué quiso enseñar Jesús en Mateo 6:17? En Mateo 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, Jesús quiso enseñarnos que no aparentemos o que ayunemos y que habrá respuesta visible, que no lo hagamos para la gente, pero sepamos que Él ve en secreto, que Él está allí en secreto con uno y te va a recompensar el público con el resultado y la respuesta a la oración. En Isaías 58, 3 al 12, vemos qué actitudes debemos acompañar al ayuno. Tenemos que
acompañar al ayuno con actitudes de humildad y de obras buenas, porque si no, si estamos peleando, discutiendo, ¿no? Tenemos que tener, para que haya respuesta, una vida correcta delante de Dios. Y usted puede leer Isaías 58 del 3 al 12. Ahora, si Dios te pone el sentir de ayunar, hacelo sin temor, sabiendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas espirituales del diablo. Eso está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Entonces vamos a memorizar el versículo. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, no estés así, sino que estés bien, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero destacar, tu Padre que está en lo secreto, no estás nunca solo, Dios está con vos, y ve en lo secreto, Dios ve todo, y sabe lo que le estás pidiendo, y Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recordemos también, este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno es cuando se libera a personas que están endemoniadas o lugares que están poseídos por los demonios y donde la gente no se convierte o no tiene ningún interés de Dios. Ahí hay que orar y hay que ayunar de forma ya más fuerte para que la obra de Dios pueda crecer y puedan multiplicarse aquellos que son salvos y que van a ir al cielo. Vamos a un corte y volvemos.